Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Comparación de algunos versículos con la Santa Biblia Reina Valera versión de 1960. Introducción. La finalidad de esta presentación es dar a conocer algunas diferencias importantes entre las Biblias Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, TNM, cuya traducción para el Nuevo Testamento se basa en el texto griego de Westcott y Hort, y la Biblia Reina Valera versión de 1960, cuya traducción se basa en el texto recibido. Iniciemos con la pregunta. ¿La palabra de Dios puede ser cambiada, aumentada o reducida sin que haya consecuencias? Definitivamente no. La bendita Escritura nos advierte de no agregarle ni quitarle nada. Si se agrega o disminuye a la palabra de Dios, la doctrina o enseñanza se está modificando. Ya no será lo que Dios dijo. Deuteronomio 12:32 dice: Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Hay una condenación para todo aquel que cambie la palabra de Dios. En Revelación o Apocalipsis 22:18 leemos: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alteramos la palabra de Dios, ya no es palabra de Dios, sino la palabra del hombre, la cual estará influenciada por las ideas y creencias del traductor. Además, es importantísimo saber exactamente la voluntad de Dios vertida en la palabra, porque seremos juzgados por la palabra de Dios. Juan 12:48 al 49 dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este es motivo suficiente para exigirnos estudiar una traducción fidedigna que sea producto de verdaderos creyentes y discípulos del Señor Jesucristo. Es importante saber dónde, cuándo, cómo y por quién fueron encontrados los manuscritos que sirven de base para cierta traducción bíblica, así como por quién fueron conservados. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, a la cual me voy a estar refiriendo como TNM para hacer más breve la referencia, en Deuteronomio 8:3 dice: De modo que te humilló y te dejó padecer hambre y te alimentó con el maná, que ni tú habías conocido ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda expresión de la boca de Jehová vive el hombre. En Reina Valera dice: Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuál es la diferencia? La TNM emplea las palabras expresión de la boca en lugar de todo lo que sale de la boca. Debemos considerar que una expresión como se tradujo en la TNM normalmente es auditiva o visible, pero el aliento o soplo de Dios ni lo vemos ni lo oímos. Sin embargo, al igual que la palabra, el Espíritu Santo también sale de la boca de Dios y da vida, como podemos ver en Ezequiel 37 del 9 al 10, Salmos 33:6, Job 32:8 y 33:4. Ageo 2:7, la TNM dice: Y ciertamente meceré todas las naciones, y las cosas deseables de todas las naciones tienen que entrar, y ciertamente llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Reina Valera: Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Diferencia: en este versículo la TNM elimina la profecía sobre la venida del Mesías. Zacarías 9:9, TNM dice: Ponte muy gozosa, oh hija de Sión, grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey mismo viene a ti, es justo, sí, salvado, humilde y cabalga sobre un asno, aun sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna. Reina Valera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. La diferencia:
La TNM cambia el propósito y naturaleza única del Señor Jesucristo, quien es el Salvador de su pueblo. Podemos comparar esto en Mateo 1:21 y Lucas 2:11. Juan 3:13, TNM. Además, ningún hombre ha ascendido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Reina Valera, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La diferencia, al omitir que está en el cielo, la TNM niega que el Señor Jesucristo y Dios sean uno, como él lo refirió en alguna ocasión, pues mientras decía esto de él, estaba aquí en la tierra. Efesios 5:30, TNM dice, porque somos miembros de su cuerpo. Reina Valera, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La diferencia, con esta redacción la TNM niega la resurrección física del Señor Jesucristo. Lucas 24:36, TNM, mientras estaban hablando de estas cosas, él mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo, tengan paz. Reina Valera, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Diferencia, la TNM omite el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que el nombre aparezca expresamente porque el contexto habla de su reciente aparición y resurrección física. Revelación 21:4. TNM, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Reina Valera, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Diferencia, la TNM omite la palabra Dios. En este capítulo 21 del versículo 2 al 7 se advierte claramente que se habla de Dios, pero en los versículos 5, 6 y 7 se revela que el Señor Jesús es Dios y es Él quien morará con su pueblo. Primera de Timoteo 3:16, TNM dice, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Reina Valera, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La diferencia, la TNM cambió la palabra Dios por el artículo Él. Este pasaje es uno de los intentos más claros y directos por ocultar que el Señor Jesucristo es Dios. El contexto de la Escritura habla del Señor Jesús. Pablo estaba revelando un misterio a Timoteo. Decir que Jesús fue manifestado en carne no es ningún misterio. Sin embargo, decir que Dios se manifestó en carne sí es un misterio. Mateo 22:32, TNM. Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Él es el Dios no de los muertos, sino de los vivos. Reina Valera, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Diferencia, la TNM cambió la palabra Dios por el artículo Él. Revelación 15:3, la TNM dice, y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero, y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová, Dios, el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. En Reina Valera, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La diferencia, la TNM dice Rey de la eternidad en lugar de Rey de los santos. El motivo, se pretende negar la deidad del Señor Jesucristo. La TNM también dice Jehová en lugar de Señor.
En el texto de Westcott y Hort no dice Jehová, sino Señor. Aquí es importante saber que en el texto en griego de Westcott y Hort, que es el que está aquí abajo, todo este texto es el que sirve o sirvió para traducir para hacer la traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, donde dice Jehová aquí en Revelación 15:3, como en varias partes que vamos a estar viendo, el texto de Westcott y Hort no dice Jehová, sino dice Señor, como lo podemos ver aquí abajo, y eso significa Señor, no significa el nombre de Dios. Entonces, pues no hay fundamento para cambiar la escritura tal cual se supone que fue inspirada. Revelación 21:24 TNM dice: y las naciones andarán por medio de su luz, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria. Reina Valera: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Diferencia: la TNM omite precisar que únicamente las naciones que sean salvas son las que andarán bajo la luz de Dios y del Cordero en la Nueva Jerusalén. Hechos 20:25 TNM: y ahora miren, sé que todos ustedes entre quienes anduve predicando el reino no verán más mi rostro. Reina Valera: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. La diferencia: la TNM omite la expresión de Dios en relación al reino que predicaba el apóstol Pablo. Esto es importante porque aún en la actualidad muchos contradicen la doctrina de Pablo o deliberadamente lo atacan diciendo que apostató al no exigir el cumplimiento de los mandamientos del viejo pacto para ser salvo, ya que en obediencia al Señor Jesucristo predicó la salvación por gracia a través de la fe, no salvación por obras. Gálatas 6:17 TNM: de aquí en adelante que nadie me esté causando molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de un esclavo de Jesús. Reina Valera: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A diferencia, la TNM le quita el señorío a Jesucristo. Mateo 23:14, Reina Valera dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. A diferencia, la TNM omite este versículo de advertencia y condenación. Hechos 10:36. La TNM dice: Él envió la palabra a los hijos de Israel para declararles las buenas nuevas de paz mediante Jesucristo. Este es Señor de todos los demás. Hechos 10:36 en Reina Valera dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Diferencia: la TNM agrega la expresión los demás, sugiriendo que Jesucristo es Señor de los demás, pero no de todos. ¿Pero de cuáles demás? Bueno, entonces ¿cuántos señores hay? Porque la Escritura dice que nosotros solo tenemos un Señor. Así dice en 1 Corintios 8:6. Realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. Compare por favor con Deuteronomio 10:17 que dice: porque Jehová, su Dios, es el Dios de dioses y Él, Señor de señores. El Dios grande, poderoso e inspirador de temor, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta soborno. Compare también por favor con Revelación 17:14 que dice: estos combatirán contra el Cordero, desde luego el Señor Jesús, pero porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También los llamados y escogidos y fieles que con Él están lo harán. Colosenses 1,
14 al 17, la TNM dice: por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las otras cosas, y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Reina Valera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. A diferencia, la TNM omite por su sangre y agrega 4 veces la expresión las otras. Se omite que todas las cosas en él subsisten. El motivo, rebajar al Señor Jesucristo a creación y no a creador. Nuevamente aquí insertamos también el versículo 16 de Colosenses 1, donde podemos ver que la palabra otras, que 4 veces se colocó aquí en el texto de la traducción del Nuevo Mundo, pues no aparece en el texto griego de Westcott y Hort, en donde se basa precisamente la TNM. Las palabras que aparecen entre paréntesis es donde dice cosas, ¿sí? Entonces no donde dice, no dice otras en ninguna parte. Por la importancia de este pasaje, también incluimos el texto de la Biblia Reina Valera Antigua, que es la de 1909, ya que su redacción es más fiel al texto en griego del Textus Receptus. Dice el versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Observación, esta versión no deja lugar a dudas de que el Señor Jesucristo es el creador de todo, y por lo tanto Dios. Filipenses 2 del 5 al 6 TNM. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. No. Antes bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Reina Valera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. A diferencia, la expresión de la TNM, debiera ser igual a, indica una condición o deseo. La expresión de la Reina Valera, ser igual a, declara un estado existente. La TNM sugiere que el Señor Jesús se despojó a sí mismo para no ser un usurpador. Como dice acá, no dio lugar a una usurpación. En cambio, en la Reina Valera se revela la humildad del Señor Jesús por amor a su creación. Creo que el cambio en la TNM es para negar la deidad del Señor Jesucristo. Hebreos 1.2 TNM dice: al fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Reina Valera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Diferencia: la TNM cambió la expresión el Hijo por la de un Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios unigénito, es decir, el único que nació directamente de Dios. Al decir un hijo sugiere que hay otros. También se cambió la palabra universo por sistema de cosas. Considero que esta última expresión es más vaga y confusa que decir universo. Hebreos 1:3 TNM. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados. Reina Valera, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una observación: este versículo claramente revela que Dios vino en la persona del Señor Jesús. Diferencia: la TNM omitió la expresión por medio de sí mismo para negar la resurrección física del Señor Jesucristo, ya que dice que después de la purificación se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Motivo: negar que Dios tomó forma de siervo, es decir, de un humano, para venir a salvar a los que crean en el Evangelio, es decir, lo que el Señor Jesucristo hizo, y que podemos ver en la Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, y después regresó allá arriba. Hebreos 1:6 TNM. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Reina Valera, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Observación: Dios es el único que merece adoración. La diferencia: con respecto al Señor Jesucristo, la TNM de 1987 cambió a adorarlo por rendirle homenaje. La de 1987 es la que actualmente utiliza el Testigo de Jehová. Y digo la TNM de 1987 porque la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en su edición de 1967 dice: y que todos los ángeles de Dios le adoren. Aquí presento la portada de la Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la conocida como la de pasta verde, de que es la edición de 1967. Por si usted es testigo de Jehová y no la conoce, pues esta es la Biblia que utilizaban anteriormente, que ya casi es difícil encontrarla. Aquí está la primera página, aquí está lo que sigue, y quiero presentarle también lo que acabo de mencionarle, que precisamente en Hebreos 1:6 antes decía que el Padre ordenó que todos los ángeles le adoren. Obviamente está hablando aquí del Señor Jesucristo, del primogénito, y aquí puede ver donde decía que el Señor es digno de adoración, el Señor Jesús es digno de adoración, más que de un simple homenaje. Hebreos 1:8 TNM dice: pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Reina Valera: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. La diferencia: la TNM cambió el orden de la declaración respecto del Hijo para negar la deidad del Señor Jesús. No tiene sentido lo que dice la TNM. Se supone, en el contexto, que va a decir algo sobre el Hijo, sin embargo se hace una declaración sobre Dios. Primera de Juan 4:3 TNM.
Pero toda expresión inspirada que no confiesa a Jesús no se origina de Dios. Además, esta es la expresión inspirada del anticristo que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. Reina Valera: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La diferencia: la TNM omitió que Jesucristo ha venido en carne. Esta es una omisión muy trascendente al considerar que el nombre Jesús, Yeshua, significa Jehová es salvación o la salvación de Jehová. Es decir, al omitirse ha venido en carne, se omite al final de cuentas decir que la salvación de Jehová, Dios mismo, se hizo humano o vino como humano. Mateo 19:17 TNM. Él le dijo: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo que es bueno? Uno solo hay que es bueno. Sin embargo, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos continuamente. Reina Valera: él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La diferencia: en cuanto a guardar los mandamientos, la TNM agrega que su observación debe ser continuamente, no siempre. Una cuestión a considerar es, si el Señor Jesucristo dijo, solo hay uno que es bueno, cabe preguntarse de quién se trata, de Él mismo o de Dios el Padre. Yo creo que Dios es bueno, pero si el Señor Jesús fue malo, entonces pecó y nada puede hacer por nosotros, aunque la Biblia dice que Él no pecó. Sin embargo, si solo hay uno bueno y Él fue bueno, pues Él es Dios. Lucas 2:33 TNM. Y su padre y su madre continuaron admirándose de las cosas que se hablaban acerca de él. Reina Valera: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Diferencia: la TNM cambió José por padre. El Padre del Señor Jesús es Dios. Revelación 8:3. Y vi y oí un águila que volaba en medio del cielo decir con voz fuerte: ¡ay! Ay de los que moran en la tierra por causa de los demás toques de trompeta de los 3 ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. Reina Valera: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. La diferencia: la TNM cambió la palabra ángel por águila, pero ningún animal proclama ayes en Revelación. Revelación 11:17 TNM dice: y dijeron: te damos gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso, aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar. En Reina Valera dice, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La diferencia: en la TNM se cambió la palabra Señor por Jehová. Cabe mencionar que en el texto griego de Westcott y Hort nuevamente no aparece la palabra Jehová, sino Kurios. Como la ocasión anterior que miramos, aparece la palabra Kurios, que significa Señor. Es decir, se tradujo indebidamente y se agregó el nombre de Dios. Sin embargo, Él no inspiró esa palabra ahí. ¿Por qué entonces se agregó? Porque el contexto habla del Señor Jesucristo y dice Dios. Por eso también se omitió que has de venir, porque el que regresa en Revelación 22:20 es el Señor Jesucristo. También se cambió has reinado por has comenzado a reinar, como si Dios habría dejado alguna vez de reinar. Aquí abajo está el texto en griego de Westcott y Hort, donde podemos ver otra vez que dice Kurios, que significa Señor, y que indebidamente se cambió a Jehová. Y también puede verse la palabra reinaste, ¿verdad? En pasado. Y acá en la traducción del Nuevo Mundo dice: has empezado a reinar.
Primera de Corintios 15:47 TNM. El primer hombre procede de la tierra y es hecho del polvo. El segundo hombre procede del cielo. Reina Valera. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Diferencia: la TNM omite la expresión que es el Señor. Se niega el señorío de Jesucristo. Tito 2:13. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Reina Valera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Diferencia: la TNM agregó el artículo del para sugerir que habrá dos manifestaciones, es decir, una de Dios y de Jesucristo. Sin embargo, el contexto habla del Señor Jesús. Él es el gran Dios y Salvador y por lo tanto es una sola manifestación, tal como se constata con lo que dicen los pasajes Colosenses 3:4, Primera de Pedro 1:7, Primera de Pedro 1:13 y Juan 2:28. Primera de Juan 5 del 7 al 8 TNM, porque hay tres que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Diferencia: la TNM omite que en el cielo hay tres que dan testimonio, el Padre, el Verbo o la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Con ello se niega que Dios, siendo uno, pueda existir de tres formas. Personalmente creo que Dios pudiera manifestarse en tantas formas como Él quisiera, pero ha elegido solo tres para comunicarse con los humanos. Él debe tomar una forma con la cual no muramos ante su presencia. Su grandeza es inescrutable. Esto significa que no se puede saber ni averiguar, como dice en Salmo 145, versículo 3, y Él habita en luz inaccesible, es decir, como dice la escritura, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, como dice Primera de Timoteo 6:16. Marcos 7:16. Reina Valera dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Diferencia: la TNM omite el versículo. Marcos 9:44 al 46 TNM, versículo 44 está omitido. El 45 dice: y si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida que con dos pies ser arrojado al Gehenna. Versículo 46 omitido. En Reina Valera dice, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Diferencia: la TNM omite los versículos 44 y 46 del capítulo 9 relativos al castigo en el infierno. Hay gente que dice que Dios no castiga. Yo digo, solo recuerde que Dios, quién envió el diluvio y quién destruyó a los de Sodoma y Gomorra. Aquí también en el versículo 45, aquí faltó lo que dice Reina Valera, donde dice, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 11:26. Reina Valera dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Diferencia: la TNM omite el versículo con una ordenanza muy importante, perdonar. Confróntese con Mateo 5:23 al 24, donde se nos ordena primero reconciliarnos con nuestro hermano y después llevar la ofrenda. Marcos 15:28, Reina Valera, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Diferencia: la TNM omite el versículo relativo a la profecía en Isaías 53:12. Lucas 17:36, Reina Valera, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Traducción del Nuevo Mundo omite el versículo.
Lucas 23:17, Reina Valera dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Diferencia, la TNM omite el versículo. Hechos 8:37. Este es un versículo muy importante. Reina Valera dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el contexto de este pasaje, Felipe le está predicando a un etíope eunuco acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Y pasaban por cierta agua y el eunuco le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Luego entonces Felipe le contesta, ¿cuál es el requisito o cuál es el impedimento? En su caso, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe bajó y le bautizó. Entonces la diferencia es que la TNM omite el versículo que precisa la condición para ser bautizado, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos 13:33, TNM, sigan mirando, manténganse despiertos porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Reina Valera, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Diferencia, la TNM omite la ordenanza del Señor Jesucristo, orar, la cual es la forma de comunicarnos con Dios. Marcos 9:29, TNM, y él les dijo, este género con nada puede salir salvo con oración. Reina Valera, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. A diferencia, la TNM omite la necesidad de ayuno en algunos casos. Lucas 4:4, TNM dice, pero Jesús le respondió, está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre. Reina Valera, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Diferencia, la TNM omite, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:18, TNM, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres, me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación. Reina Valera, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Diferencia, la TNM omite que el Señor Jesucristo también vino a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesucristo es la palabra viviente de Dios. En Él encontramos consuelo y paz. Lucas 8:48, TNM dice, pero Él le dijo, hija, tu fe te ha devuelto la salud, vete en paz. Reina Valera, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Diferencia, la TNM cambió salvado por devuelto la salud. En la TNM, aunque la mujer tuvo fe en el Señor Jesús, no fue salva, sino solo le fue devuelta la salud. Tito 1:4, TNM, a Tito, un hijo genuino según una fe de la que participamos en común, que haya bondad inmerecida y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Reina Valera, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La diferencia, la TNM omite misericordia. Hebreos 3:10, TNM, por esta razón quedé asqueado de esta generación y dije, siempre se descarrían en su corazón y ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos. Reina Valera, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Diferencia, la TNM dice que Dios quedó asqueado en vez de disgustado. Efesios 6:4, la TNM dice, y ustedes padres no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. En Reina Valera, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Diferencia: la TNM cambió amonestación del Señor por regulación mental de Jehová. La expresión de la TNM es confusa y sugiere que Jehová tiene regulación mental, lo cual es un insulto a Dios. Además, nuevamente se cambió indebidamente la palabra Señor por Jehová. En el texto en el que se basa la traducción del Nuevo Mundo, en griego dice Kurios, que significa Señor, no Jehová. Y otra vez pusimos aquí el texto de Westcott y Hort, donde dice Kurios, que significa Señor, y no aparece la palabra Jehová en todo el texto. Segunda de Pedro 1:21 TNM, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron por parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Reina Valera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Diferencia: la TNM omite la palabra santos. Mateo 25:31 TNM, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Reina Valera, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Diferencia: la TNM omite la palabra santos. Primera de Tesalonicenses 5:27 TNM, estoy imponiéndoles la solemne obligación por el Señor de que se lea esta carta a todos los hermanos. Reina Valera, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Diferencia: la TNM omite la palabra santos. Revelación 22:6 TNM, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, Jehová, el Dios de las expresiones inspiradas de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que efectuarse dentro de poco. Reina Valera, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Diferencia: la TNM cambió la palabra Señor por Jehová y espíritus por expresiones inspiradas. Nuevamente el texto de Westcott y Hort, en el cual se basa la traducción del Nuevo Mundo para hacer el Nuevo Testamento, dice Kurios, que significa Señor, no Jehová. Entonces nuevamente el cambio es injustificado porque no es lo que el apóstol Juan escribió. Aquí está el texto de Westcott y Hort y dice nuevamente Kurios, que significa Señor, no es el nombre del Padre. En estos 3 versículos, la traducción del Nuevo Mundo omite la palabra santo cuando se refiere al Espíritu Santo. Aquí no voy a leer todos los versículos, nada más voy a señalar dónde está. Aquí en Juan 7:39, donde dice Espíritu, falta la palabra santo, y acá está en Reina Valera. Luego en Hechos 6:3, la TNM dice Espíritu, falta la palabra santo. Acá en Hechos 6:3 dice Espíritu Santo. Hechos 8:18, aquí dice se daba el Espíritu, y acá dice Hechos 8:18 de Reina Valera, se daba el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:22 TNM, ¿quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Reina Valera, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La diferencia: la redacción de la TNM es confusa, porque mucha gente puede pensar que el que niega que Jesús es el Cristo no es un mentiroso. Básicamente aquí en la separación de estas dos palabras de sí y de no, al estar separadas, al leer se sugiere o puede pensar la persona que el texto dice otra cosa. Es más claro acá en Reina Valera, porque la pregunta es ¿quién es el mentiroso? Y la expresión sino es el que está dando la respuesta. Mire, voy a leer otra vez. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Sí? Es decir, el que niega que
La persona que niega que el Señor Jesús es Cristo, es el ungido de Dios, ese es un mentiroso. Ahora bien, acá en la traducción del Nuevo Mundo dice, ¿quién es el mentiroso? Si no es el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Esta separación puede dar lugar a confusión si la gente no tiene precaución. En estos versículos, en estos 3 versículos, precisamente de lo que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, que dice que el que niega que Jesús es el Cristo, ese es el mentiroso. Sin embargo, en estos 3 versículos, la TNM omite la palabra Cristo. Mire, aquí en Hechos 19:4, dice aquí en Jesús. Acá en Hechos 19:4 dice en Jesús el Cristo. Acá en Reina Valera. Luego, en 1 de Juan 1:7 en la TNM dice, y la sangre de Jesús. Acá en 1 de Juan 1:7 Reina Valera dice, y la sangre de Jesucristo. Aquí en Revelación 1:9 de la traducción del Nuevo Mundo dice, por dar testimonio de Jesús. Acá en Reina Valera dice, y el testimonio de Jesucristo. Este es el mismo caso. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aquí. Acá en Reina Valera dice, cree en el Señor Jesucristo. Luego en Hebreos 3:1 dice aquí, nosotros confesamos a Jesús. Y acá en Hebreos 3:1 dice, Cristo Jesús. En 1 de Corintios 5:4 dice, con el poder de nuestro Señor Jesús. Y acá en Reina Valera dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente es lo mismo en estos 3 pasajes. En 2 de Corintios 11:31 dice Señor Jesús, y acá en Reina Valera dice Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 3:11 dice, y nuestro Señor Jesús, y acá en Reina Valera dice, y nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice de nuestro Señor Jesús, y acá en Reina Valera dice de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14, traducción del Nuevo Mundo, por causa de esto doblo mis rodillas ante el Padre. Reina Valera, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diferencia, la TNM niega el señorío de Jesucristo. Revelación 12:17, TNM, y el dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. En Revelación 12:17 de Reina Valera dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Note que no dice obra como acá en la traducción del Nuevo Mundo. Revelación 19:10. Ante aquello caí delante de sus pies para adorarlo, pero me dice, ten cuidado, no hagas eso, yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra, mire nuevamente dice obra acá en la TNM, de dar testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar. En Revelación 19:10 Reina Valera dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La diferencia, la TNM destaca más las obras que la fe. Cotejemos por favor estos versículos con Revelación 14:12 que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice obras en este versículo. Juan 9:35, TNM, Jesús oyó que lo habían echado fuera y al hallarlo le dije,
le dijo, perdón, ¿pones tu fe en el Hijo del Hombre? Reina Valera, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? La diferencia, la TNM cambió Hijo de Dios por Hijo de Hombre, Hijo del Hombre. Gálatas 4:7, TNM, así es que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero gracias a Dios. Reina Valera, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Diferencia, la TNM omite de Dios por medio de Cristo. Aquí es una comparación de estas 5 traducciones respecto del libro de Efesios, capítulo 3, versículo 9, en donde en algunos se omite la expresión por Jesucristo. Esto es importante. Veamos, primero tenemos la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, luego la Reina Valera de 1960, luego el Textus Receptus o texto recibido con la traducción interlineal del diccionario Strong's y la referencia, el número, luego la Reina Valera de 1865 y la King James de 1611 también con los números del diccionario Strong's. Bueno, la TNM dice, y de hacer ver a los hombres cómo se administra el secreto sagrado que desde el pasado indefinido ha estado escondido en Dios, que creó todas las cosas. Mire, está hablando de un secreto y que siempre ha estado escondido en Dios, ¿verdad? Dice que creó todas las cosas. Reina Valera dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí termina también. El texto, bueno, voy a leer primero la versión de 1865 y dice, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Mire, esto es importante, al final dice por Jesucristo. Y pues esta expresión no la tiene ni la traducción del Nuevo Mundo, la Reina Valera también no la tiene, está mal. ¿Y cómo podemos saber que está mal? Pues porque aquí tenemos el texto recibido interlineal, y aquí al final de esta sección podemos ver donde dice Dios, a él todas las cosas, habiendo creado a través de Jesús el ungido. Aquí podemos ver la palabra que se traduce como Jesús, y aquí el ungido, ¿verdad? Cristo. En la King James de 1611, esta también es correcta, porque aquí dice Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo. Entonces, la Reina Valera de 1865 es correcta, y también la King James de 1611. En este caso, la Reina Valera está, como en algunos otros, ¿verdad? También tiene errores la Reina Valera porque no es apegada al texto recibido. Bueno, el Vaticano también ya tiene influencia en las Sociedades Unidas y ha logrado que inclusive en algunos pasajes, muy pocos, pero sí ha influenciado la redacción, inclusive de la Reina Valera 1960. Es mejor una de 1865 o la 1909 en su caso, ¿verdad? Pero pues claro que no tiene la gravedad de contradicciones que tiene la TNM en relación o al compararla con el texto recibido. Colosenses 1:2 TNM. A los santos y fieles hermanos en unión con Cristo en Colosas, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre. Reina Valera, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Diferencia, la TNM omite y del Señor Jesucristo. Nuevamente se niega el señorío a Jesús. En estos dos pasajes, la TNM cambia la palabra hijo
por la palabra siervo. En Hechos 3:13 aquí dice glorificado a su siervo Jesús. Acá en Reina Valera dice ha glorificado a su Hijo Jesús. Acá en Hechos 3:26 TNM dice a su siervo, haber levantado a su siervo. Y acá en Reina Valera dice habiendo levantado a su Hijo. Este es el mismo caso. Se cambia la palabra hijo por la palabra siervo. En Hechos 4:27 que dice santo siervo Jesús. Y acá dice tu santo hijo Jesús. En Hechos 4:30 también dice de tu santo siervo Jesús. En Hechos 4:30 Reina Valera dice de tu santo hijo Jesús. En estos dos pasajes la TNM emplea la palabra ayudante en lugar de consolador. En Juan 14:16, cuando se refiere al Espíritu Santo, dice aquí, dará otro ayudante. Juan 14:16, Reina Valera dice, os dará otro consolador. Juan 14:26 dice, de TNM más el ayudante, el Espíritu Santo. Acá en Juan 14:26 más el consolador, el Espíritu Santo. La misma situación aquí en Juan 15:26 dice cuando llegue el ayudante. Acá también en Juan 16:7 dice el ayudante. Acá en Reina Valera dice cuando venga el consolador. Juan 16:7 dice el consolador. Acá en Reina Valera también. Entonces, esa palabra en griego, la que se tradujo para el ayudante o el consolador, en griego, la idea de esa palabra es cuando uno está como frente a un juez. También puede traducirse como abogado, que es la persona que se para a un lado de uno frente al juez para ayudarnos, ¿no? En este caso, si bien es cierto, es válida la traducción ayudante por la naturaleza, por la obra, por lo que hace el Espíritu Santo, pues creo que es preferible que sea consolador que solo ayudante. Juan 16:16 TNM, dentro de poco no me contemplarán más, y otra vez dentro de poco me verán. Reina Valera, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Diferencia, la TNM omite porque voy al Padre. Se niega que el Señor Jesucristo subió al Padre. Gálatas 5:12 TNM, quisiera que hasta se castraran los hombres que están tratando de derrumbarlos. Reina Valera, ojalá se mutilasen los que os perturban. La diferencia, la TNM emplea la palabra castraran en lugar de mutilasen y agregó la palabra hombres. En el contexto aquí Pablo está hablando de que fueran cortados o mutilados, quitados del cuerpo de Cristo, aquellos que están perturbando o que están tratando de derrumbarlos, pero al decir castraran y al agregar hombres, pues ya deja fuera a ciertas mujeres que también perturban o que tratan de derrumbar a los fieles creyentes. Mateo 17:21, Reina Valera dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. A diferencia, la TNM omite el versículo referente a la oración y ayuno. Mateo 18:11, Reina Valera dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Diferencia, la TNM omite el versículo relativo a que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores que se arrepientan, ¿no? Estos son los que estaban perdidos. Es un versículo muy importante que deja fuera la TNM. En Mateo 25:46 la TNM dice, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. En Reina Valera dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces acá es cortamiento, acá es castigo.
Acá en la segunda de Pedro 2.9 dice de la TNM, Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas para el día del juicio, para que sean cortadas de la existencia. Acá nuevamente dice cortadas, ¿verdad? En la segunda de Pedro 2.9 de Reina Valera dice, sabe el Señor, en lugar de Jehová, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nuevamente la diferencia es cortadas acá y castigados acá. Hechos 4.21 de la TNM. Así que, habiéndolos amenazado de nuevo, los pusieron en libertad, puesto que no hallaban en qué basarse para castigarlos, y a causa del pueblo, porque todos estaban glorificando a Dios por lo que había sucedido. En Reina Valera dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fíjese que aquí en Hechos 4.21 dice castigarlos, no dice cortados. Al igual que acá en Hechos 4.21 de Reina Valera dice castigo, habla de castigo, castigarles. La diferencia, la TNM emplea la palabra cortamiento en lugar de castigo en estos dos versículos, Mateo 25.46 y 2 de Pedro 2.9, y añade de la existencia. El diccionario Strong dice que la palabra transliterada del griego para castigo es kolasis, que es la número 2851, significa castigo, penal, castigo. Luego, kolasis deriva de la Strong 2849, que es colazo, de colos, significa enano, propiamente estorbar, es decir, figurativamente castigar o reservar para castigo, castigar. Esta última, kolasis 2849 de Strong, aparece en 2 de Pedro 2.9 y Hechos 4.21. Es decir, aparece aquí esta palabra, aquí en griego es kolasis, aquí en 2 de Pedro, y también acá es la misma palabra. No obstante, la TNM en la 2 de Pedro 2.9, es decir, acá en este caso, arriba, tradujo cortar, cortadas, ¿verdad? Y en Hechos 4.21 tradujo castigarlos. Acá en acá puso castigar y acá, contrariamente, acá puso cortar. En 2 de Pedro 2.9, Westcott y Hort dice Curios, no Jehová. Esta es por la primera de acá, ¿verdad? Jehová, y acá dice Señor. Entonces, igual como en los otros casos anteriores que ya mencionamos, la palabra es Curios, que se traduce como Señor, no Jehová. Ahora bien, en diversos versículos aparece la palabra transliterada proscuneo, que es la palabra del Strong 4352, la cual con mayor frecuencia se traduce como adorar. Es el caso que cuando el pasaje se refiere al Señor Jesucristo, la TNM traduce como rendirle homenaje. Por ejemplo, en todos estos versículos es Mateo 2.2, 2.8, 2.11, 8.2, Mateo 9.18, 14.33, 15.25, 28.17, también en Juan 9.38 y en Hebreos 1.6 que ya vimos, como también en la edición de 1967, ahí decía adorar, pero pues ya no dice adorar, ahora dice rendir homenaje. Ahora bien, cuando el pasaje se refiere a Dios, la TNM desde luego correctamente traduce adorar. Los ejemplos los vemos en Mateo 4.10, Juan 4.21 al 24, 1 Corintios 14.25, Revelación 4.10, 5.14, 7.11 y 11.16. Sin embargo, cuando el pasaje se refiere a la adoración a la bestia o demonio, la TNM traduce como adorar, no rendir homenaje. Ejemplos, Hechos 7.43, aquí está, adorarlo, dice: antes bien fue la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, lo que ustedes tomaron, las figuras que ustedes hicieron para adorarlas. Por consiguiente, los deportaré más allá de Babilonia. Revelación 13.4, y adoraron al dragón, porque éste dio la autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje con las palabras:
¿Quién es semejante a la bestia y quién puede combatir con ella? Revelación 14:11. Y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás. Dice como lo que habíamos visto hace algunas diapositivas anteriormente, donde dice que el fuego no se apaga, ¿verdad? Dice, y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Entonces, la TNM niega la deidad del Señor Jesucristo, porque esta palabra proscuneo pues emplea arbitrariamente, ¿no? Para ponerla a adorar o rendir homenaje, y específicamente cuando se refiere al Señor Jesús, pues no ponen adorar sino rendir homenaje. Lucas 1:68 TNM dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, porque ha dirigido su atención y ejecutado liberación para con su pueblo. Lucas 1:68 en Reina Valera dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Diferencia: en la TNM se cambió infundadamente a Jehová en lugar de Señor nuevamente, ya que el texto de Westcott y Hort, en el que se basa la traducción del Nuevo Mundo para hacer su Nuevo Testamento, dice Curios, que significa Señor. También se niega que Dios visitó a su pueblo. El motivo: nuevamente negar la deidad del Señor Jesucristo. Aquí abajo está el texto en griego de Westcott y Hort interlineal, y podemos ver nuevamente que dice Curios, que significa Señor, ¿sí? Y aquí está el número de la palabra en el Strong's, que es la 2962 para consulta, ¿verdad? Y aquí está la 3588, que significa Él. Aquí está. Bueno. Lucas 23:21, la TNM dice, entonces ellos se pusieron a vociferar diciendo, al madero con él. Lucas 23:21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Este es el texto de Reina Valera. La diferencia: la TNM cambió al madero en lugar de crucifícale, como dice Reina Valera. No obstante, al testigo de Jehová se le enseña que el Señor Jesús fue colgado en un madero vertical. Sin embargo, aquí surgen dudas, porque ¿cómo es posible que en Mateo 27:37 dice que el cargo, es decir, el motivo por el cual se le estaba crucificando, estaba encima de su cabeza? En todo caso, si hubiera sido colgado en un madero vertical, sus manos habrían estado inmediatamente debajo del cargo por el que se le acusaba. Sin embargo, aquí el pasaje dice que estaba encima de su cabeza. Ahora bien, aquí dice, ¿no? ¿Por qué no arriba de sus manos el cargo, si sus manos estaban arriba de su cabeza en un madero vertical? Ahora bien, también si se fue crucificado en un madero vertical, pues seguramente hubieran empleado solo un clavo. Sin embargo, Juan 20:25 habla de plural, de clavos. También al testigo de Jehová no se le dice que en revistas de la Watchtower hace años, en las publicaciones salía esta corona, que acá está amplificada, con una cruz. Entonces la cruz es muy importante porque es el lugar donde el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿A quién no le interesa divulgar lo que se hizo en la cruz? Pues a Satanás, ¿no? Entonces va a engañar a la gente y negar, porque esto es molesto para él. Aquí es donde él perdió. Aquí es donde quedaron mis pecados y los pecados de usted, si es que acepta el sacrificio del Señor Jesucristo y le ha pedido perdón. Entonces es Satanás el que no quiere que se divulgue el mensaje de la cruz. Lucas 23:43 TNM, y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Reina Valera, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Diferencia: la TNM cambió el sentido de la expresión. Juan 1:1
TNM dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. En Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Diferencia, en la TNM se dice que la palabra era un Dios. Esto sugiere que la palabra era un ídolo, porque lo escriben con D minúscula, ¿sí? Cuando la escritura se refiere a ídolos, los pone con D minúscula, no los pone con la D mayúscula para referirse, únicamente se refiere a Dios, al Padre, con D mayúscula, o que hay más de un Dios, lo cual es incorrecto. Al decir que era un Dios, significa que que hay más de un Dios y únicamente hay un Dios vivo y verdadero. El motivo, la TNM niega la deidad del Señor Jesucristo porque el contexto habla que Él es la palabra que se hizo carne. El texto de Westcott y Hort no incluye el artículo un, por lo cual injustificadamente se agregó a la traducción del Nuevo Mundo. Nuevamente aquí ponemos la traducción interlineal del texto en griego de Westcott y Hort y podemos ver que dice, en principio estaba siendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia el Dios y Dios estaba siendo la palabra. Por lo tanto, este artículo está agregado, no aparece en el texto griego, ni las reglas de traducción justifican el agregar este artículo 1. Juan 1.4 TNM, por medio de él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Reina Valera, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Diferencia, la TNM niega que Jesucristo es el autor de la vida. Juan 10.33 TNM dice, los judíos le contestaron, no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Reina Valera, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Note que aquí en Reina Valera se escribe Dios con D mayúscula y acá en TNM con D minúscula. Diferencia, la TNM agrega el artículo la palabra un, nuevamente, es el mismo caso de Juan 1.1, porque en el texto del Nuevo Testamento en griego original de Westcott y Hort, es decir, en el cual se basa la TNM, el artículo o la palabra un no se encuentra. Luego entonces la TNM lo agrega. El motivo, negar la deidad del Señor Jesucristo. Acá otra vez ponemos el texto en griego interlineal del texto de Westcott y Hort. Y aquí dice, estás haciendo a ti mismo Dios. Otra vez hay omisión de este artículo y en las reglas de traducción, según lo refieren los que saben griego, no se justifica. Juan 8:24 TNM dice, por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy ese, morirán en sus pecados. Acá en Juan 8:24 de Reina Valera dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:58 en TNM dice, Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. En Juan 8:58 Reina Valera dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La diferencia, en Juan 8:24 la TNM agrega ese y en Juan 8:58 modificó yo soy por yo he sido. El motivo, negar la deidad del Señor Jesucristo, porque en Éxodo 3:14 Jehová le dijo a Moisés, yo soy. Es una clave, digamos, mediante la cual el Señor Jesús estaba identificando. En Juan 13:19 el Señor Jesús dijo, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Juan 18:6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Juan 17:3, TNM. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Reina Valera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Diferencia. Tener conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, TNM, no es lo mismo que conocerlo. Mucha gente tiene conocimiento vasto de Dios y del Señor Jesús, pero no lo conocen. Cabe aquí recordar lo que dice Mateo 7:23, cuando el Señor les dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted quiere conocer a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, pídale al Señor Jesucristo que se lo revele, pues Él es el único que puede revelarlo, tal como se establece en Mateo 11:27, donde dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hechos 3:15, TNM. Mientras que mataron a la gente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, del cual hecho nosotros somos testigos. Reina Valera. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Observación. Solo hay un autor de vida. No hay dos personas que puedan dar vida, solo uno. Cuando la TNM dice agente principal, sugiere que hay más, no solo uno. El motivo: negar la deidad del Señor Jesucristo. Colosenses 1:14. TNM. Por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Reina Valera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La traducción del Nuevo Mundo omite por su sangre, que es lo único que puede limpiar nuestra alma de los pecados. Primera de Corintios 11:24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo, a favor de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. Reina Valera dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Primera de Pedro 3:18. TNM dice: pues hasta Cristo murió una vez para siempre respecto a pecados, un justo por injustos, para conducirlos a ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18, Reina Valera dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Diferencia. Respecto a la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados, la TNM agrega: para siempre. Motivo: negar la resurrección física del Señor Jesús. Esta añadidura para siempre es infundada en la TNM, porque en el Nuevo Testamento en el que se basa, es decir, en el de Westcott-Hort, no aparece. Aquí podemos leer en el texto interlineal de Westcott-Hort, dice: porque también el ungido una vez acerca de pecados murió. No dice para siempre. Aquí ya dice el recto por los no rectos, ¿verdad? O los un justo por los no por injustos. Hebreos 1:3 TNM. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados. Reina Valera. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observación. El versículo habla del Señor Jesucristo. La traducción del Nuevo Mundo omite el pronombre quién. También omite por medio de sí mismo. El motivo:
dadas las facultades y características de la persona que se describe, con la omisión se niega la deidad del Señor Jesucristo. Marcos 10:24 TNM. Pero los discípulos estaban sorprendidos de sus palabras. En respuesta Jesús les dijo de nuevo: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Reina Valera. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Diferencia: la TNM omite a los que confían en las riquezas. Mateo 23:23 TNM dice: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el décimo de la hierba buena y del eneldo y del comino, pero han desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Era obligatorio hacer estas cosas y sin embargo no desatender las otras cosas. En Reina Valera dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Diferencia: la TNM emplea la palabra fidelidad en lugar de fe, que no es lo mismo porque yo puedo ser fiel y no tener fe. Marcos 9:42, traducción del Nuevo Mundo, dice: Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, mejor le sería que se le pusiera alrededor del cuello una piedra de molino como la que el asno hace girar y realmente fuera arrojado al mar. Reina Valera. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Cuál es la diferencia? La traducción del Nuevo Mundo omite en mí, hablando el Señor Jesucristo de la creencia en Él. Acá en traducción del Nuevo Mundo dice: a uno de estos pequeños que creen, pero pues que creen qué, ¿verdad? Revelación 16:17 TNM dice: Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con esto una voz fuerte salió del santuario desde el trono y dijo: ha acontecido. Reina Valera. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Diferencia: la TNM emplea la palabra santuario por templo del cielo. Esta es una referencia al libro de Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 20. La TNM al llegar a este pasaje habla de una conclusión corta y dice: algunos manuscritos y versiones recientes, mire cómo dice recientes, y esto es muy dudoso y mentira además, contienen una conclusión corta después de Marcos 16:8, como sigue: pero todas las cosas que se habían mandado las relataron brevemente a los que estaban alrededor de Pedro. Además, después de estas cosas, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente la santa e incorruptible proclamación de la salvación eterna. Y la conclusión larga, y ahí sí se pone ya todo el pasaje de 16 del 9 al 20. También dice: ciertos manuscritos y versiones antiguos añaden la siguiente conclusión larga, pero la omiten. ¿Qué es esto? Estos son los códices o copias encontradas y así se les identifica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es el Aleph, es la primera letra del alefato, o digamos del abecedario hebreo. El Vaticano, la B del Vaticano, el código, el códice B, sinaítico, y el alejandrino, en los cuales se basaron Westcott y Hort para hacer el Nuevo Testamento en griego, y en el cual se basa la traducción del Nuevo Mundo. Ahora bien, esto de recientes es muy debatible porque los manuscritos en los cuales se basa la traducción del Nuevo Mundo, que son los de Westcott y Hort, son descubrimientos muy recientes. O sea, aun y cuando dicen ser más antiguos, son descubrimientos muy recientes que no pueden ser rastreados. Bueno, yo les sugiero humildemente que
considere todos estos versículos para su doctrina y su fe. Acá en Reina Valera, pues desde luego están todos, ¿no? No hace ninguna aclaración y están integrados como parte de la escritura. Aquí de manera resumida, pues yo puse acá en la conclusión, acá abajo, de qué es lo que habla estos pasajes, y es algo muy importante. Mire, habla de resurrección, de la predicación del evangelio, donde dice el que cree y sea bautizado será salvo, de las señales de los que sigan al Señor Jesús. Habla de que Él se sentó a la diestra de Dios y confirmó la palabra de los discípulos, de los predicadores, con señales, ¿no? Entonces, de los apóstoles, perdón. Aquí habla de la resurrección del Señor Jesús, habla de la orden de predicar el evangelio, de que el que crea y sea bautizado será salvo. Dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice que ellos, los apóstoles, predicaron en todas partes y Él les ayudaba, confirmando la palabra con las señales. Entonces, pues es algo muy importante para descartarlo, ¿verdad? Y ya al agregarle conclusión corta y decir que no se contemplan en estos pasajes, en estos códices, pues le restan validez. Sin embargo, toda esta doctrina, todos estos temas están en el Evangelio, pueden encontrarse. Entonces no los descarte, por favor, y considérelos. Estos fueron solo algunos versículos con diferencias importantes entre las Biblias, Traducción del Nuevo Mundo y Reina Valera 1960. Hay más, pero pues estos son una parte. Al final de cuentas se traducen en doctrinas distintas. Una de las más importantes: los cristianos creemos que el Señor Jesucristo es Dios, no solamente el Hijo de Dios, y por lo tanto merece adoración, ¿verdad? Si creemos que Dios vino en la persona del Señor Jesús. Los testigos de Jehová no creen lo mismo. Bueno, quizá ahora sea más fácil entender por qué las diferentes creencias, ¿verdad? Al comparar los versículos que ya vimos. Lo que es evidente es que las Biblias no dicen lo mismo como a algunas personas se les enseña. Los que dicen que las Biblias son iguales argumentan que solo son cambios de palabras o expresiones, pero que al final dicen lo mismo. Dicha afirmación no es cierta, como se expuso brevemente al comparar los textos y mencionar algunas consecuencias doctrinales. Al mencionar las diferencias doctrinales, las consecuencias, pues es básicamente lo que yo concluyo después de hacer el análisis de todo, ¿verdad? Y este es el producto de esas diferencias, ¿verdad? Las consecuencias de doctrina distinta. En esos cambios de palabras, sutilmente, de manera imperceptible para el lector conformista o desconocedor del origen de su Biblia, se cambia la verdad enseñada por Dios a través de los apóstoles, se omiten y cambian palabras que Dios quiso que supiéramos, y al final a las personas se les adoctrina a creer algo distinto. ¿Por qué la diferencia en las Biblias y desde cuándo es esto? Bueno, del año 1881 a la fecha, existen más de 180 traducciones bíblicas en idioma inglés y se basan en el llamado el Nuevo Testamento en el griego original, The New Testament in the Original Greek, así está en inglés, siendo esta una versión en griego del Nuevo Testamento que fue publicada en el año de 1881. Miren qué reciente. También es conocido como el texto de Westcott y Hort por sus editores Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Se trata de un texto crítico en oposición al texto recibido, bizantino o mayoritario, que es el conocido como el Textus Receptus, siendo este último el que tradicionalmente desde hace más de 1800 años se había utilizado para las traducciones bíblicas, como la King James autorizada en 1611, la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569, que es la conocida como la Biblia del Oso, y siendo esta la primera traducción completa al castellano. Otras versiones que también se basan en el Textus Receptus es la revisión de Cipriano de Valera de 1602 y la Reina Valera revisiones de 1862, 1909
y 1960 y algunas otras. También la de 1865 falta aquí. Bueno, actualmente para realizar una traducción del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento al inglés o español o otro idioma, prácticamente todos los traductores se basan en el Nuevo Testamento en griego de Westcott y Hort. Han dejado el texto recibido o textus receptus, llamado así porque era el que se recibía de generación en generación de los apóstoles a sus discípulos y así sucesivamente. Pues bien, se ha engañado a la gente de manera muy fácil para hacerle creer que la Biblia que leen, en este caso, en lo que se refiere a este trabajo al Nuevo Testamento, ya sea en inglés o en español, se basa en el griego original. ¿Pero cuál griego original? Por el transcurso del tiempo, los escritos originales, los que fueron de puño y letra de los apóstoles, ya no existen, eso lo sabemos. Solo son copias o copias de copias a los que se les llama manuscritos. Tampoco se le dice a la gente que los manuscritos en que Westcott y Hort se basaron para hacer su Nuevo Testamento en el griego original son fundamentalmente los llamados códices Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Desde luego se les llama con estos nombres dado que donde se encontraban los manuscritos fue en el Vaticano, en Roma, en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí en Egipto, este es un lugar 100% católico, y en Alejandría, Egipto. En síntesis, Egipto y el Vaticano fueron quienes proporcionaron los manuscritos para el Nuevo Testamento en griego, de donde proceden las Biblias modernas, entre ellas la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Confía usted en el Vaticano y en Egipto? Yo no, y creo que Dios menos. Contrariamente al recientemente elaborado Nuevo Testamento en griego de Westcott y Hort, la confiabilidad del Textus Receptus, usado por más de 1800 años, sí puede ser rastreado hasta sus orígenes en Antioquía, Siria, en donde los apóstoles y sus discípulos solían reunirse mayormente. Basta que usted lea el capítulo 6 del libro de Hechos y se dará cuenta de que en Antioquía, Siria estaban los apóstoles y que en Alejandría, Egipto, había hombres perversos. Egipto es cuna de idolatría, adoración al sol, Ra, Horus, Set, etc. Y generalmente siempre sirve de referencia para maldad en la Santa Escritura. Sus rituales son preservados principalmente por la masonería y la Iglesia Católica. Cabe recordar que, en relación a la segunda venida del Señor Jesucristo, Dios nos advirtió claramente en su bendita palabra que el Señor Jesucristo no regresaría sino después de que ocurriera la apostasía, es decir, después de que surgieran doctrinas que se apartaran de la verdad y de que se manifestara el anticristo. No cualquier anticristo, sino el anticristo, el hijo de perdición, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y exigiendo que lo adoren. Dice la Escritura, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando al Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Entonces, ¿qué mejor manera de apartar de la verdad a la gente que cambiando la palabra de Dios, dándole una Biblia basada en códices recientemente descubiertos y que supuestamente son más antiguos que los que la Iglesia utilizó por 1800 años? En su caso, el hecho de que quizás son más antiguos que los que en la actualidad se tienen, el texto mayoritario, que en los que en la actualidad se tienen el texto mayoritario, no significa que son mejores o que no hayan existido copias más antiguas del texto recibido. Dios prometió preservar su palabra y el texto recibido es el que Dios ha cuidado hasta nuestros días. En conclusión, si usted lee una Biblia traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, está estudiando una Biblia católica. Y si digo bien, debe saber, ¿sí? Porque ninguno de los testigos de Jehová, a los cuales les he preguntado acerca del origen de su Biblia, ha sabido responder. Se enojan, lo toman como afrenta, se limitan a decir que todas las Biblias dicen lo mismo, que solo son cambios de palabras, que ya alguna vez habían estudiado el tema, o que lo que importa es la conducta de uno.
estos son solo pretextos para justificar su ignorancia, y lo digo con todo respeto, sin ánimo de ofensa y mucho menos burla, sino más bien con el ánimo compasivo para exhortarlo a investigar algo tan fundamental como es el origen de la Biblia que estudia. Este tema es de vida o muerte, no lo tome a la ligera. Mire, yo no soy ningún profesor de Biblia, ni pastor, ni mucho menos. Solo trato de aprender y compartir la enseñanza verdadera de Dios, saber a ciencia cierta el origen de la Biblia que estoy leyendo, y sabe que ya estudié lo necesario el tema. ¿Qué es lo que estudié? Bueno, la enseñanza de Dios sobre Egipto, la Iglesia Católica en la historia, la Santa Inquisición, sus cruzadas y demás prácticas, su doctrina idolátrica, la reforma de la Iglesia de 1517, Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, las primeras Biblias. Básicamente estas se basaron en el texto recibido, su traducción a distintos idiomas, historia del texto recibido, el Textus Receptus, la obra de Erasmo de Rotterdam, los códices vaticanos, sinaítico y alejandrino, y su reciente descubrimiento, diferencias entre los manuscritos del Textus Receptus, así como las diferencias entre los manuscritos del Vaticano, sinaítico y alejandrino, la precisión, concordancia y en consecuencia confiabilidad de los manuscritos del texto recibido es abrumadora sobre los utilizados por Westcott y Hort. Algunos escritos realizados antes del concilio, esto es importante, antes del concilio de Nicea, por los primeros discípulos de la Iglesia como Justino Mártir, Tertuliano, Ireneo, etc., que confirman la doctrina del texto recibido, es decir, estos escritos realizados inclusive por discípulos de los apóstoles Pablo y Juan, en fecha anterior al manuscrito más antiguo de los utilizados por Westcott y Hort. ¿Sí? Vida, obras, creencias y prácticas, profecías fallidas de Charles Taze Russell, etc. Bueno, puedo decirlo humildemente, pero gloriándome en el cumplimiento de la promesa de Dios, que la palabra preservada por Dios es el texto recibido, no el texto de Westcott y Hort manipulado en Egipto y el Vaticano. Sin embargo, no es indispensable estudiar todo esto que le mencioné yo aquí arriba. Solo considere lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Analice por favor lo que ya le mencioné, capítulo 6 de Hechos. Los hombres de Dios estaban en Antioquía, Siria, donde nace el texto recibido. Los hombres malos estaban en Alejandría, Egipto, de donde vienen los manuscritos usados por Westcott y Hort. ¿Será necesario acaso mencionar algo más sobre los manuscritos aportados por el Vaticano? Debo decir también que la gran mayoría de cristianos desconocen los aspectos que aquí se han mencionado. Tampoco conocen el origen de su Biblia ni el porqué de las diferencias con la traducción del Nuevo Mundo. Solo que la mayoría por tradición estudian una Biblia Reina Valera, basada ya en el texto recibido. También las Biblias Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, inclusive las revisiones recientes de la Reina Valera y otras Biblias recientes utilizan el texto de Westcott y Hort y dejaron el texto preservado por Dios. Muchos hemos dicho que los testigos de Jehová están mal en su doctrina, pero pocos se han tomado el tiempo de decir fundadamente por qué las diferencias, quizá porque lo ignoran. Bueno, esta es mi modesta aportación al respecto. ¿Sí? Quise hacer algo para exponer por qué las diferencias, ¿verdad? Durante la presentación de las diferencias, entre versículos coloqué mi brevísima opinión en cuanto a qué es lo que ocasiona las omisiones y cambios en la traducción del Nuevo Mundo, para ayudar a observar rápidamente la consecuencia de la diferencia. Sin embargo, las diferencias proporcionan material para un estudio más analítico que corresponderá a cada uno de los estudiantes y a cada una de las personas que vean este trabajo, los cuales, guiados por Dios, podrán llegar a conclusiones mucho más extensas y profundas. Si este trabajo realizado para honrar a Dios generó en usted duda, o mejor aún, interés por el tema, le invito con todo amor del Señor bendito a que no se conforme y estudie más al respecto,
será para su tranquilidad y crecimiento espiritual. No se limite por lo que alguien le imponga, ni se conforme con sugerencias desinformadas. Usted dará cuenta a Dios, nadie más. Creo que todos los que amamos a Dios queremos llegar a la verdad y ese es el deseo de Dios. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solo tenemos una vida, es decir, una sola oportunidad para conocer y creer a la verdad. Después de esto estaremos en la presencia de Dios. No hay vuelta atrás para pedirle que nos deje regresar a estudiar a profundidad, conocer la verdad y ser salvo. Le invito pues a no conformarse y cuidar el destino de su alma. Estudie, investigue y esté preparado para estar confiado en la presencia de Dios. Que el Dios Todopoderoso lo bendiga y lo ayude.